Antonio Revilla Ramos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué Bien, tal? bien, ¿cómo estás? Qué bueno que hayas aceptado platicar conmigo. Las grandes mentes de la literatura nos han mostrado cómo, a través de su pluma, podemos recorrer los laberintos más complejos y dolorosos de la experiencia humana. Los escritores más jóvenes, como Antonio Ramos Revilla, no escatiman ni se espantan al momento de abordar los temas humanos. Fíjate que estamos muy interesados en conocer no solamente tu obra, sino los alcances de la literatura que tú haces. Por supuesto que eres un hombre joven, tu producción ya es bastante abundante para tu edad. Imagino que estás esperando todavía una oleada de producción más grande en el tiempo que viene. Y has dividido tu obra de una manera, pues yo diría, muy peculiar para un hombre de letras, para un literato, ¿no? Porque, por ejemplo, este libro que tengo ahorita en mis manos, el de Los últimos hijos, pues es una novela bastante desgarradora. Sí. Es una novela dura, ¿no? Dura no solamente por la temática, por cómo lo tratas, por las descripciones que haces, sino el lenguaje y todo la hace, pues sí, es una novela dolorosa, diría yo. En el libro más reciente de Antonio Ramos Revilla, nos encontramos frente a una imagen descarnada de un problema muy humano, al cual pues difícilmente nos podemos escapar. El tema de la paternidad es un tema que a mí me llama mucho la atención. La gente que tiene hijos, al menos creo que puede pensar que tiene asegurada cierta compañía por el resto de sus vidas. La gente que no lo tiene, pues tiene que empezar ya desde mi edad a ver cuánto dinero va a tener al final, si va a poder contratar una enfermera, en el mejor de los casos. Todas esas preocupaciones derivaron en esta historia, en la historia de un hombre que quiere tener una familia, que pierde un hijo y que trata de recuperarlo, aunque no de la manera como cotidiana que sería volver a tener otro, ¿no? Él logra desvelar el fenómeno de tal manera que nos presenta una serie de escenas desoladoras, ¿no? Porque bien lo dices tú, antes el destino y el propósito fundamental de la pareja era la procreación, como dice la iglesia, ¿no? Pero hoy en día esa tarea, esa aspiración, pues por lo menos se ha pospuesto, ¿no? Ahora las parejas tienen hijos, sí, pero menos y a más edad, ¿no? Empiezan a tener como a los 30 años. 30, Antes 32. empezaban muy jovencitos, hay que decirlo, ¿no? Y fíjate que además, desde la visión natural de la reproducción hasta el hecho de tener hijos, pues para que te cuiden eventualmente, como tú dices, ¿no? Que es una como ley natural. Entonces, todos estos temas están tratados aquí en las dubitaciones de los personajes entre que sí, que no. Fíjate que hay mucha gente que pospone la decisión de tener hijos y luego cuando finalmente dice sí quiero, ya no pueden. Ajá. Y es una cuestión como angustiosa, porque también pues, es como un mandato biológico, ¿no? Es un mandato biológico, social, cultural, de fe, si queremos meter esa palabra también en el tema. Y cuando no se logra, pues me imagino que hay una especie de frustración o hay un aprendizaje, pero creo que este aprendizaje llega después de mucho pensar en la soledad. En la novela está presente todo este tema de la paternidad, pero también está presente el tema de la venganza. Es decir, yo ya no pude tener algo que quería, ¿cómo me vengo? ¿Cómo se lo arrebato a alguien? En la prosa de Ramos Revilla, vamos nosotros descubriendo que hay hilos, ¿no? Que hay hilos conductores a esas hondas preocupaciones humanas. Y que hay formas si no de escapar de algunos dilemas, que son muy laberínticos en este asunto filial o paternal, sí nos llevan a una comprensión cabal del asunto, porque nos hacen nos tocan fibras y nos hacen vibrar esas fibras de una manera pues emocional que llega pues a ultranza, ¿no? Que muchas veces llega al paroxismo. Mucho la atención es cuando hace también como 2 o 3 años que se empezó a poner de moda darle a los perros o a las mascotas categorías como de hijos. El estatus de sustitución de los hijos. El estatus de sustitución del hijo. Y tengo amigos que tienen ya años de casados y que no tuvieron hijos y que tienen mascotas. Y le digo, bueno, es que lo tratas como si fuera tu bebé. Y me dicen con mucha... No, hasta mejor. Hasta con reto, es que es mi bebé. ¿No? También tengo muchos amigos que tienen hijos a la menor provocación. Bueno, pues los que Dios mande, ¿no? Como dicen. Los que Dios mande, como dicen. Ajá. Pero
Pero otra gente que ya ha tenido acceso a cultura, que ha estudiado, por lo general ellos sí veo que entran con mucha facilidad a este tema. Sí, fíjate, yo soy de la época en que presenciamos las dos etapas, ¿no? Antes de Echeverría, era, para la nación era un bien que las familias se reproducieran y se reproducieran mucho. Claro. Incluso los primeros años del gobierno de Echeverría estaba esa consigna. Cuando les cayó verdaderamente el 20 de que eso estaba conduciendo a una explosión demográfica verdaderamente problemática, ¿no? Estábamos a los niveles de crecimiento de la India, ¿no? Y ahí empezó la consigna de pocos niños para darles lo mejor. Claro. O la familia pequeña vive mejor, ¿sí? Claro. Entonces, eso, fíjate, a lo largo de las décadas ha sido muy provechoso para el país porque la tasa se redujo. Ahora, creo que ya se está reduciendo a niveles alarmantes, como ocurre en España, como ocurre en Suiza y en otros países que ya ni a los muertos reponen, ¿no? En México hace 8 o 9 años apareció esta idea del bono demográfico. ¿Qué quería decir esto? Que la situación demográfica en México es tal que ahora tenemos pocos viejos que cuidar y pocos niños que asistir. Sí. Y tenemos, en cambio, un montón de jóvenes en medio. Sí, es el bono demográfico, pero la pirámide se está transformando y está siguiendo el rumbo de los países que tú señalaste, ¿no? Vamos a tener ya en la década próxima muchísimas personas de más de 60 años, pocos jóvenes de la edad de trabajar, y se va a ir complicando esta situación social, que yo creo que es un signo que hay que atender, ¿no? No solo tu último libro de los últimos hijos que trata este problema, está dentro de tu producción, tienes aquí un montón de cosas en todos los formatos y de todos los tipos. Eres un escritor muy laureado, para ser tan joven. He visto aquí la cantidad de premios que tienes y que te han otorgado, hombre, instituciones y sitios muy, muy prestigiados, al menos gente en la que yo creo mucho. Por ejemplo, te ha considerado Nexos. ¿Te acuerdas? Nexos hizo una encuesta hace poco, unos añitos, en que preguntó a un grupo selecto de intelectuales, gente de letras, mejor dicho, que le mencionaran la mejor novela mexicana de los últimos 30 años, ¿no? Claro. Y la verdad que muchos dijeron, qué difícil, ¿Cómo ha bajado la producción interesante en México? Yo creo que tiene que ver con la forma como también, así como cada sociedad, cada cierto tiempo mira de forma distinta su relación con su paternidad y todo esto, también van cambiando los conceptos de cómo se ve a la literatura y qué es una novela. Ahorita, por ejemplo, las novelas tienden a ser mucho más cortas. Ya muy poca gente se anima a escribir novelas de más de 600, 700 páginas, en parte también porque el mercado lo ha ido reduciendo. Bueno, pues en segundo lugar, Las batallas en el desierto es una novela. Es una cosa, y sigue siendo, creo que cuando hagamos más conteos, se mantendrán esas dos novelas. A mí me parece que la literatura mexicana está en un buen momento, hay mucha gente que está haciendo mucha exploración literaria, hay muchas historias que están relatando qué es el mexicano contemporáneo, novelas que hablan desde la violencia, pero también incluso agregaría dentro de este campo de lo literario los libros de no ficción, es decir, todos estos libros de periodismo que creo que son los periodistas quienes han estado diagnosticando con más precisión. Qué bueno que lo dices, Toño, el entorno del país. Decían que si en ese especie de concurso hubieran recorrido la fecha otros 30 años más, habrían aparecido unos nombres enormes, ¿no? Sí, contra los cuales no hubiéramos podido competir, ¿no? Sí. Hubiera entrado Rulfo, hubiera entrado, por supuesto Fuentes, no sé, un montón de gente que son, digamos, nuestros clásicos, ¿no? Sí, aunque también la literatura no creo que se trate de la competencia, aunque digo, sí, cada autor trata de colocar los libros donde quiere, en las mejores librerías, tener como un amplio espectro de difusión de su propia obra. Al final la obra, lo que está escrito nunca compite contra la otra, son complementarios, todos ayudan a comprender mejor este mosaico tan amplio que es México y que está provisto de tantos lenguajes, de tantas lecturas, de tantas formas de entender lo mexicano. Habrá muchos Méxicos, porque tú vienes de Monterrey, ¿no? Yo vengo de Monterrey, acaba de ir una amiga que vive en Guerrero a presentar su novela, acaba de pasar la Feria del Libro de Monterrey, y lo primero que me dijo fue, wow, hasta que se me hizo conocer tu país. Y yo, ¿cómo que pues, ni que Guerrero fuera? Pero fíjate nada más qué precisión de la frase. Sí, tu país, ¿no? Tu país. A mí alguna vez un guardia en unas ruinas en Yucatán me dijo que de dónde era. Le dije, yo soy de Michoacán. Ah, viene usted de allá de México.
Sí. De todos modos, yo me anuncié como michoacano, pero de todos modos me endosó como mexicano, claro, como otra cosa. Sí, no, ella estaba sorprendida de las avenidas, de todo. Y le digo, pues es que pues sí es otro México, pero sigue siendo, compartimos un código, ¿no? Compartimos historias que nos hacen, pues que nos unen, ¿no? Hay originalidades y peculiaridades regionales, ¿no? Claro. Pero tenemos entre todas las regiones que componen nuestro país muchísimas cosas en común, ¿no? Yo trabajo mucho en formación de lectores, doy talleres para gente en todo el país que quiere hacer espacios de lectura con sus vecinos, y lo que les digo siempre es que tenemos el gran plus de que todos queremos consumir historias. Toda la gente dice, cuando le preguntas, ¿te gusta leer? La mayoría dice, no me gusta leer, pero cuando le preguntan, ¿qué historias te gustan? Siempre todos saben qué historia les gusta. Pues me gusta la historia donde gana el bueno, me gusta la historia de asesinos, me gustan las historias tal. Entonces, desde ese enfoque es donde yo creo que, volviendo a tu comentario anterior, pues la literatura mexicana está muy bien, es sólida, ¿no? Y si fuéramos astrólogos diríamos que está muy bien aspectada. Sí, está muy claro. Sí. Porque tenemos un pasado glorioso al cual, pues en buena medida tenemos que renunciar de alguna manera, porque quedar anclado a los maestros, a los clásicos, pues no nos deja capacidad de maniobra, ¿no? Sí, sin maniobra, pero también incluso cuando no hay capacidad de maniobra, uno puede mirar y tratar de recontar lo que ya antes otros lo han hecho. Pero fíjate que tienes además esta novela que tú mismo me aceptas que es dolorosa, desgarradora, con un problema tan fundamental como el de la paternidad, pero hace libros también para niños. Casi desde las primeras líneas sé para dónde va cada texto y me ajusto a ese como género, a ciertos parámetros que yo tengo de qué contar en qué género. Pero últimamente pienso más en literatura infantil que ¿Sí? Sí. Por ejemplo, este que tengo acá, que es de Almadía, y que, bueno, también de Círculo Editorial Azteca, por supuesto, con la Culta. A partir de este te vas a lanzar... A partir de estoy ahorita escribiendo un libro de crónica histórica, porque me gusta mucho la historia. Mis primeros libros fueron la revista Alarma, aquella donde pasaba... Sí, yo sí la conozco. Aquí los muchachos son muy jóvenes y no la conocen, pero yo sí. Era una revista fabulosa. Sí. La Biblia era otro libro que leía en la casa porque era el único que había. Y algunas como fascículos de batallas. Entonces, con esos tres empecé a formar tu crisol, fíjate, nada más. Mi crisol de lecturas, la Alarma, la Biblia y las batallas. Eres un caso, mi querido. Creo que sí. Toño, te felicito. Qué buena literatura produces. Gracias. Qué buenos libros tengo en mis manos. Y pues hay que aumentar la producción literaria en este México que viene. Pues yo espero, pues yo voy a seguir escribiendo. No sé si todo lo que escriba vaya a ser publicado o sea publicable, pero al menos yo voy a hacer lo que he estado haciendo en los últimos años, que es buscar historias y escribirlas. Toño, te agradezco muchísimo. No hay duda que escribir es una experiencia catártica y que al momento de plasmar nuestros pensamientos en papel, podemos explorar algunas de las cuestiones más importantes que han inquietado a la humanidad por miles de años. La nueva perspectiva que ofrece Antonio Ramos Revilla a estos temas tan humanos nos permite conocer nuevas interpretaciones hacia cuestiones como la muerte, la soledad y la esperanza, todo en el afán de comprender aún más la idiosincrasia de este nuevo México.